El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos junto a María Cristina para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí comienza Educando Bien. Hola, le damos la bienvenida a todos ustedes quienes se suman, como siempre, a estas transmisiones de armonía. Y justamente en este su programa Educando Bien, un espacio para conversar sobre temas relevantes para todos nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos quienes estén ahí conectados, sean muy bienvenidos. Bueno, y también queremos recordarle a todos ustedes que pueden encontrarnos también ahí en redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web también en www.armonía.cl, y también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. Por si usted quiere volver a escucharlo o mencionarlo por ello, recomendarlo, esas son nuestras vidas. Bueno, quiero yo comentarles a ustedes que hemos estado compartiendo una serie llamada La Instrucción del Niño, ¿se recuerda? Bueno, en esta serie, este es el tercer capítulo que vamos a ver en el día de hoy, que lleva por título Los que entregan la instrucción. Y en esta serie también nos acompaña el pastor Francisco Retamar, más conocido como el tío Panchito, ahí de la zona infantil de niños, y que pueden escuchar también cada tarde en Armonía. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, muy bien. Contento de poder estar aquí compartiendo un tema que considero que es muy relevante. Así que muchas gracias, muy feliz. Qué bueno, pastor. Sí, un tema muy relevante y que tiene que ver mucho con usted también, ahí que enseña a los niños, que tiene este espacio y que ellos también son los que deben recibir justamente esta instrucción. Amén. Así que, bueno, para hacer un poquito de mención y recordar a los hermanos, en el primer capítulo estuvimos viendo la importancia de instruir al niño. ¿Cuál es la importancia? En el segundo capítulo vimos la importancia de discipular constantemente el corazón del niño también. Hay que verlo por todas las vías. Y en este capítulo, los que entregan la instrucción. Siendo el padre el responsable de dar instrucción a su familia, el llamado es enseñar a sus hijos la palabra de Dios a través de la instrucción. La madre tiene una responsabilidad compartida con el padre en esta labor, pero también se presentan como responsables los abuelos para reforzar esta instrucción de vida también en los nietos. Pero queremos saber de parte suya, pastor. Generalmente solemos entender que el rol de instruir a los niños lo hace más instintivamente una madre, porque es que es la que más pasa en la casa. Pero, ¿qué nos enseña la Escritura respecto a quién tiene la responsabilidad o mandato de instruir al niño? Sí, lo maravilloso de esto es que Dios nos deja súper claro nuestras responsabilidades y tareas al momento de formar una familia. Y Él deja establecido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el mismo patrón, no hay cambios. En Efesios capítulo 6, verso 4, creo que se escribe la parte más clara y directa respecto a nuestra responsabilidad. Y ahí habla de padres, con ese. Y cuando habla de padres está refiriéndose al papá y a la mamá. Esto es, ambos son responsables de la crianza y de la administración de las vidas de aquellos seres que Dios permite que tengamos como una bendición extra. De hecho, los hijos no son nuestros en realidad. Técnicamente, desde la perspectiva de Dios, no son nuestros, sino que son de Él. Él nos facilita o nos da la opción de poder administrar estas vidas. Y como administradores de vidas, y hablamos de una responsabilidad enorme, porque no es de un bien solamente, no es de cuidar solo el dinero que Él me presta, sino de personas que van formándose y que todo lo que van recibiendo van haciendo de ese niño, de esa persona, alguien que a su vez va a replicar eso en otros. Y que al mismo tiempo, en su caminar por esta tierra, va a ser de influencia a muchas personas, para bien o para mal. Por lo tanto, estamos hablando de administrar algo que va más allá que solo el momento en el cual comparto con, en este caso, un niño o una niña. Estoy
traspasando algo que va a repercutir en muchas otras personas. En gran medida, como por ahí alguien escribía, lo que somos hoy tiene relación con lo que nuestros padres fueron y lo que nuestros abuelos fueron también. La influencia de ellos finalmente brota de nosotros en la manera como vivimos, cómo somos, cómo actuamos. Así que los padres, ambos, siendo el hombre el responsable número uno, Dios obviamente le pone al lado a una esposa, a su esposa, a una dama, quien no solamente va a ser su compañera en este peregrinaje, en esta vida, sino también la ayuda idónea. Y juntos establecen, teniendo esa responsabilidad, uno de liderar el hogar y ella de ayudar y acompañar. Entonces juntos fusionan todo lo que Dios les ha dado para poder desarrollar un proyecto educativo en la vida de sus hijos. Por lo tanto, papá y mamá son responsables directos y por ende también serán quienes tendrán que rendir cuenta delante de Dios un día por lo que hicieron con la vida de sus hijos. Amén. ¿Por qué le preguntaba yo, pastor, sobre los abuelitos? Porque justamente aquí en este pasaje, en Deuteronomio 4:9, dice así: por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, que a los padres las enseñarás a tus hijos y luego a los hijos de tus hijos. O sea, luego ya cuando seas abuelo o abuela, a los hijos de tus hijos. ¿Esta labor también va para ellos? Sí, claro. Tenemos una responsabilidad que según la Biblia, el mismo libro de Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, alcanza hasta la generación de nietos. Ahora, si vienen bisnietos, también. El asunto es que probablemente Dios sabía que no vamos a tener las fuerzas ni la capacidad de poder ser o de poder instruir y ayudar en toda esta tarea de criar a los bisnietos, pero sí, seguro, a los nietos. Por lo tanto, los abuelos no deben seguir la norma de este mundo, un mundo no liderado por Dios, no dirigido por la palabra de Dios, que dice que los abuelos están para malcriar, que eso es responsabilidad de los padres, y muchas veces atornillan al revés. O sea, todo lo que los padres se esfuerzan por enseñar en casa, el tiempo que están con los abuelos, lo desarman los abuelos para poder enseñarles, inculcarles cosas que son contrarias a lo que los padres han hecho. Ahora, como abuelos creyentes, sabemos que nuestra responsabilidad es también para con los nietos de enseñar los principios de Dios, porque aquí se establece eso, enseñar principios de vida basados en lo que Dios establece. Por lo tanto, ese debe ser nuestro mayor esfuerzo. Cada vez que sabemos que nuestros nietos van a venir a vernos, cada vez que nosotros vamos a visitarles, debemos no solamente pensar en qué cositas les vamos a llevar, qué vamos a hacer para ellos en cuanto a comida, usualmente es comida en lo que se piensa, o en jugar, cómo vamos a organizar, porque es importante que se preparen, organizar el tiempo, si no es un caos. Y por otro lado, ¿qué le vamos a enseñar respecto a lo que Dios muestra? ¿Hay algo? Les voy a leer un libro con una enseñanza bíblica, vamos a ver un video cristiano, vamos a cantar una canción cristiana, les vamos a llevar a un momento de oración, los voy a sacar a pasear y a mostrar la creación de Dios para mostrar la grandeza de Dios. En fin, hay múltiples formas en que como abuelos podemos influir en la vida de nuestros hijos sin sumando a lo que los padres debieran hacer, incluso más. Hay padres que siendo cristianos no enseñan a sus hijos en casas. Y los abuelos tienen ese rol, digamos, lo único que reciben los niños es lo que papá, el abuelo y la abuela les enseñan acerca de Dios. A veces son los abuelos cristianos y los hijos no son cristianos. Y entonces lo que enseñamos nosotros como abuelos pasa a ser lo único que los chicos reciben en cuanto a principios de vida basados en la palabra de Dios. Así que el rol de los abuelos es súper importante. Sí, es muy importante el poder traspasarle esto a los hijos. Justamente a mí ayer me tocó visitar una hermana por el asunto de la ofrenda y ellos estaban viendo Jesús de Nazaret y estaba con unos sobrinos ahí, 2 sobrinas y un sobrino. Entonces justamente ella me decía, yo le estábamos comentando lo que estaban viendo en televisión
Y yo le decía que esa era muy linda. Entonces ella me dice, es la única forma que tengo de enseñarles a mis sobrinos, hablarles del Señor, porque sus papás no son cristianos, me dice. Entonces la única forma que yo tengo para enseñarles a ellos lo que es el Señor y quién es Jesús en nuestras vidas, porque ella es cristiana, su hermano igual, sus papitos ya están en la presencia del Señor y con ella quedan a cargo los sobrinos. Entonces me decía, es la única manera que tengo de enseñarles, porque yo no sé tampoco mucho de la Biblia, no me manejo con eso, me dice, pero es la única forma que tengo de enseñar. Hay muchas vías también para poder enseñar a los niños si no tenemos un buen manejo de lo que es la escritura. Y justamente con esto quería preguntarle, pastor, porque a veces, claro, no están los padres como cristianos para poder enseñarle a los niños. Y dígame usted, ¿existen otros actores que deberían asumir este compromiso de estar enseñando los caminos del Señor en la vida del niño? Todos aquellos que rodean a los niños son potenciales maestros, guías, consejeros, motivadores, etcétera. Siendo papá y mamá los primeros responsables, evidentemente. Pero, por ejemplo, los hermanos mayores pueden ser un ejemplo para sus hermanos menores sobre comportamiento, sobre obediencia, aún sobre enseñanza. Hay hijos mayores que son muy tiernos con sus hermanos y ellos asumen una responsabilidad bien directa. Ahora, mientras no sea impuesta, es ideal, porque si surge naturalmente, hay un deseo en el corazón de los hermanos mayores fantástico. Pero también están los tíos. Están a veces los cuñados. O sea, si hablamos de una familia cristiana, todo el que rodea a ese niño tiene la posibilidad de enseñar. Entonces es tan importante, si yo soy un tío, yo voy a visitar un sobrino, yo soy un sobrino político, como se dice en términos que no es directamente mi sobrino, pero es sobrino de mi esposa. O sea, no importa. Hay un niño a quienes vamos a ir a ver. ¿Qué puedo hacer para que en esos minutos que vamos a estar juntos, sea un cumpleaños, sea una visita, digamos, no programada o algo simple, qué puedo enseñar? A veces yo no voy a decir nada, simplemente mis hechos, la manera como me comporta enseña. Otras veces sí, voy a agregar un comentario, voy a hacer una pregunta. Le vamos a llevar un librito cristiano, un devocional que a lo mejor no tiene, una Biblia. Entonces, definitivamente la familia extendida cristiana siempre debe estar pendiente y sabiendo de que cada día que pasa es un día que se pierde también o se gana en términos de educar a los niños. Crecemos rápido, nos desarrollamos muy rápido. Cuando uno se pone más viejo, uno mira para atrás y dice, ¡wow! Esto pasa, el tiempo pasa muy rápido, por lo tanto, cada día es una oportunidad valiosísima que no debemos perder. A eso agregamos otros actores. La iglesia pasa a jugar un papel importantísimo. El pastor debería estar siempre viendo también la opción de cómo yo puedo motivar a esos niños, ya sea enseñando en la escuela dominical de vez en cuando, dando un comentario cuando saluda a la gente al llegar o al despedirse. Normalmente lo que hago yo es arrodillarme para estar a la altura de los niños y abrazarlo y decirle que estoy tan feliz de verle, qué lindo es poder tenerle allí. No enseñé en la escuela dominical, no estoy con ellos durante ese tiempo, pero al menos ese saludo podría provocar, como a mí me provocó, una buena sensación cuando era niño y el pastor me saludaba con mucha efusividad. Entonces de alguna manera también puedo influir. Los profesores de escuela dominical son clave. Quienes tienen el don de enseñanza, y creo que lo hablamos antes, deben desarrollar este don de enseñanza, no solo pensando en el área de la escuela dominical, del aula de clase, sino antes, después, durante la semana, mandando material, contactándose con los niños cuando están enfermos, cuando uno tuvo un cumpleaños. Son pequeños detalles que van sumándose al trabajo directo de la enseñanza de la palabra de Dios, que va a tener un efecto positivo, por supuesto, pero lo demás también va a tener un efecto positivo y a veces más todavía cuando eso cristiano o esas métodos o esa enseñanza o ese contenido cristiano que lo enseñamos teóricamente en la clase, ahora lo ponemos en práctica en el terreno de la vida cotidiana, donde los niños pueden ver cómo se practica lo que hablamos en el aula. Así que
definitivamente maestros de escuela dominical, hermanos en Cristo. A veces hay hermanitas o hermanas o hermanos de adultos o jóvenes adultos que no son maestros de escuela dominical, que no tienen don de enseñanza, que no son familiar de ese niño, pero que solo el hecho de acercarse, abrazarlos. A veces hay abuelitos que llevan regalitos a los niños de la escuela dominical. O sea, todo puede sumar positivamente en el desarrollo de nuestros niños en la medida que entendemos como iglesia, como familia, de que cada minuto de la vida de nuestros niños es una constante edificación y que de nosotros depende, Dios ha puesto en nosotros esa responsabilidad de poder asumirla y hacerla de la mejor manera posible. Amén, pastor. Usted tocó un tema muy importante ahí sobre que lo que nosotros hagamos o que nuestra conducta sea consecuente igualmente con lo que nosotros estamos enseñando. Estaba buscando justo aquí un pasaje de la Biblia en Isaías 29:13, en donde dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero a la vez vemos que en Deuteronomio 6, verso 6 dice, primero, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Luego el verso 7 comienza y dice, y las repetirás a tus hijos. Y al parecer debe haber una concordancia entre lo que instruimos al niño y lo que vivimos también en el corazón. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando lo que enseñamos a nuestros hijos no está ejemplificado en el modelo de vida de los padres o los instructores? Si hay algo que es negativo y tremendamente negativo dentro de nuestras labores como cristianos, es no enseñar como padres a los hijos. Pero hay algo tan o más negativo. Es tener un doble estándar. Es mostrar a los niños que somos cristianos, enseñarles de abajo, llevándolos a la iglesia el día domingo, cuando hay reuniones durante la semana, el tener Biblias en casa, el colocar posturas cristianas, en fin. Pero en la vida cotidiana, ser totalmente opuestos a la palabra de Dios, nuestra forma de hablar, de pensar, lo que vemos en las pantallas, la manera como reaccionamos frente a los conflictos, muestran al niño un camino totalmente distinto y contrario a lo que supuestamente creemos y que es el que Dios quiere que caminemos. Entonces, cuando el niño, por un lado, ve una cosa, un discurso teórico, y por otro lado, en la práctica, ve otra cosa, algo totalmente contrario a la palabra de Dios, eso es nefasto. Y eso hace que los chicos, finalmente, cuando lleguen a una etapa de independencia, deseen irse de la iglesia. O, que es otro camino que toman, es mantenerse dentro de la iglesia del mundo, creyendo de que la vida cristiana es así. Y viven vidas, y uno empieza a conocer a jóvenes cristianos, y uno está feliz, de repente empieza a descubrir en su conversación y lo que dicen que hacen, una vida totalmente lejana a Dios. Y entonces uno dice, pero yo pensé, y uno tiene la tendencia a pensar que como van a la iglesia, son miembros de la iglesia, tienen años en la iglesia, son parte de la escuela dominical, parte de la juventud, o cantan adelante con los músicos, automáticamente son personas cristianas practicantes. Lamentablemente eso no es así, ni siquiera a veces en la casa de los líderes. Entonces es tan importante, como yo les digo a los niños en el programa, y los reitero cada cierto tiempo, espero no ser tan aburridor con ello, pero el aprender es para hacer, el aprender es para vivir. Si eso no va de la mano, estamos perdidos, estamos equivocando el camino. De hecho, en Mateo capítulo 18, versículo 3, si no me equivoco, dice, hablando de los niños, Jesús con niños en sus brazos les da toda una charla a los padres y les dice, cuidado de hacer tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. Y no habla de pequeños en la fe, como algunos lo traducen. No, está con un niño, está en sus brazos. Y él, para responder la pregunta de sus discípulos de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, que preguntan con tanto orgullo, él toma ese niño y se los muestra como ejemplo. Y dice, por favor, miren la actitud que están teniendo. Miren lo que están conversando. Estos niños los están viendo.
aquí y en todas partes. Los van a ver. Siempre hay algún niño que nos está observando. Y ustedes pueden ser piedra de tropiezo. Cuídense, dice. Porque si son piedra de tropiezo, lo mejor que se puede hacer con ustedes es poner al cuello de ustedes una piedra de molino de asno y tirarlo a lo profundo del mar. En otras palabras, Jesús está diciendo, no es literal, obviamente, lo que está señalando, pero sí está hablando de la importancia de cuidarnos de no ser tropiezos, porque eso significa matemos a esa persona. Es mejor que muera a que siga siendo una piedra de tropiezo a un niño. Para Dios los niños son tan importantes y el proceso de la niñez es tan importante porque es como la masa de arcilla. Está blandita, todavía se puede modelar. Llegará un momento en que se endurece y así va a ser. Se crearon los hábitos y ahora los hábitos mantienen a esa persona. Entonces, en este periodo de formación de hábitos es tan importante enseñarles bien y al mismo tiempo cuidarles de no hacerles tropezar, de no ser un mal ejemplo. Y cuando las preguntas a veces me han dicho, ¿y qué pasa si ya le di un mal ejemplo? Bueno, tenemos la oportunidad, y eso también es una forma de enseñar, de pedir perdón a los niños. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a los hijos y decirle, hijos, eso que yo hice no está bien. Eso es un pecado. Yo pedí perdón a Dios y quiero que ustedes me perdonen y voy con la ayuda de Dios, a hacer cambios. Y eso ya, lo negativo se transforma en positivo, lo malo en bueno, porque sacamos provecho de aquello que Dios también nos enseña, que es el camino del perdón y la restauración. Y con eso también enseñamos a nuestros niños, porque algún día también van a pecar, también se van a equivocar y también sabrán cómo salir de aquello. Hoy sí que es importante, pastores, lo del perdón igualmente, porque muchas veces hay padres que no tienden a reconocer su error, sino que ellos saben que se han equivocado y ahí se quedan muchas veces callados, pensando de que a lo mejor que si mi niño que se va a dar cuenta, él no se da cuenta de nada, Claro. pero... O voy a perder autoridad. Sí, son los que más recepcionan todo, y ellos muchas veces se pueden dar cuenta, pero a la vez se quedan callados por Claro. temor a ser avergonzados, por temor a lo mejor a sufrir un maltrato. Pero es importante que como padres podamos entregarles a ellos también todo el amor que el Señor nos pide que seamos también, porque en la palabra del Señor también nos habla de que nosotros debemos amar a nuestros hijos, así como habla también de amar a nuestro esposo, a amar a vuestra esposa. El Señor en todo se basa en el amor. Dice, hay muchos pasajes que son de bendición para nosotros y que nos llaman a vivir justamente una vida cristiana y a ser ejemplo, no solamente para los hijos, sino que para todos quienes nos rodean. Estaba mirando aquí en Juan 13, del 34 al 35, en donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con otros. Y lo mismo aquí en Efesios también 4 del 1 al 3, donde dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que en el vínculo de la paz. Y eso es justamente lo que muchas veces falta ahí en la familia, la paz, la paciencia, la humildad, y son frutos que deberían estar pero muy arraigados en nuestro corazón y que deberían justamente aflorar, así como un árbol da buen fruto, y nosotros que estamos criando también a hijos, que nuestros hijos también en el momento oportuno o en el momento preciso, así como el agricultor espera que ese árbol que plantó en su momento llegue a dar unos frutos hermosos, nosotros también como padres que en su momento podamos ver esos frutos en nuestros hijos. Pastor, hay que considerar el verdadero impacto eterno que también tenía Loida en el reino de Dios a través de su propia vida y a través de la vida de su nieto Timoteo. Puede animarnos a cada uno de nosotros a medida que caminamos en nuestra fe en el día a día, que podamos llegar también a ser transformadores de vida para las generaciones futuras. Y en el texto citado de Timoteo vemos que tenemos una abuela que ha ido traspasando su fe a su hija y luego a su nieto.
¿Cómo los abuelos creyentes pueden ir colaborando en este traspaso de su fe a sus nietos? Bueno, siempre hay dos vías, al igual que para los padres es lo mismo. Uno es con el ejemplo. Cuando uno es abuelo, tiene la gran ventaja que no está preocupado de llevar al niño al colegio, de levantarlo, de darle de comer, si está enfermo. Sí, a veces los abuelos viven en casa de los hijos o los hijos viven en casa de los abuelos y uno se incorpora a eso. Pero normalmente cuando no viven juntos no tiene que ver todos esos detalles. Entonces, prácticamente lo que tiene que dedicarse los abuelos es hacer que los ratos con los nietos sean ratos gratos. Normalmente se sale a jugar, se planean cosas entretenidas. Espero, hay abuelos que no son tan entretenidos en realidad, pero animo a los abuelos a pensar que esos momentos son momentos en los cuales se puede disfrutar con los nietos, sí. Que sea algo así. Pero para eso hay, como dije antes, hay que programarlo. Entonces, por un lado, el modelo, que nuestros nietos nos vean y se alegren con nosotros. Una cosa que yo he hecho en el caso de nuestros nietos, yo normalmente no voy a ellos cuando los veo una vez al mes con regalo en mis manos. Yo no llevo regalo. Y si llevo algún regalo es un encargo de mi esposa, de mi hija, de la tía que les llevo. Y por ahí alguna vez he llevado alguno, pero no por ir a verlo llevo, es igual a regalo. Yo no quiero que ellos me vean, wow, ¿qué trae? ¿Qué viene en los bolsillos? No, yo quiero que ellos de verdad disfruten de verme y de estar juntos, como yo también quiero estar con ellos juntos. Yo no espero que ellos me tengan de regalo algo. Entonces, y eso ha sido una costumbre, y la verdad es que el recibimiento siempre es muy grato, sin que medie algo de por medio, más que el deseo de estar juntos, vernos y disfrutar. Claro, mientras más joven es el abuelo, más ejercicio físico podemos hacer con ellos. Mientras más viejitos estamos, menos podemos movernos, pero eso no indica de que no podamos hacer muchas cosas. Por eso hay que echar a andar la creatividad, porque por un lado está mi ejemplo, que ellos vean mi abuelo, en el caso mío me llaman el Elo. ¿Qué piensan del Elo cuando no está? ¿Quién es él? Cuando uno le pregunta a la nieta, al nieto, ¿cómo ves a tu abuelo? ¿Cómo siente que es él? ¿Es una persona cristiana? Sí. ¿En qué sentido es cristiana? ¿Por qué dices que sí? A ver, ¿qué dirán? Ese ejercicio no es malo que lo hagamos, porque mi ejemplo, el hecho de que recuerden mi nombre, esperamos que lo asocien con Dios, con la Biblia, con la vida cristiana, con características cristianas como el amor, la paciencia, el consejo, en fin, lo cual no puede incluir también una reprensión, un consejo a veces firme, que es necesario, que también tiene que ver con el amor. Y por otro lado, es lo que hacemos. Entonces, programemos con tiempo actividades muy creativas para que con los chicos podamos disfrutar tiempos hermosos. No siempre estamos con la Biblia, no, a esos momentos. Podemos jugar, podemos hacer jugar a la pelota si el tiempo lo permite. Podemos hacer actividades dentro, como actividades manuales. Pero en cada momento, alguien quiso hacer trampa en un juego y rápidamente paramos y enseñamos que las trampas no son cosas buenas en la vida. Dios no se agrada, pero tampoco nos va a ir bien si somos tramposos. En fin, o sea, a través del quehacer, de la conversación, de lo que vemos, de lo que actuamos, yo puedo ir traspasando la fe y enseñando. Yo no sé para Timoteo si vivían los tres juntos en la misma casa. Si vivían los tres juntos en la misma casa, entonces estaba Timoteo constantemente recibiendo instrucción y viendo el modelo de su madre y también de su abuela. O sea, tenía esa ventaja de estar constantemente recepcionando todo lo que ellas le entregaban. ¿Y cuál fue la gracia de su madre y de su abuela? Especialmente de la abuela, de que enseñó bien la fe a su hija y al mismo tiempo hizo lo mismo con su nieto. El resultado, un hombre que desde muy pequeño conoció a Dios, pero más que eso, amó a Dios, fue temeroso de Dios, y Dios se dispuso en las manos de Dios, y Dios lo usó como pastor finalmente y líder en la primera iglesia. Y eso es como el resultado natural. O sea, que los niños lleguen a la iglesia y no solamente asistan porque hay que asistir, sino que uno los ve incorporados con gozo, sirviendo al Señor, enseñando a otros, ya son ayudantes de escuela dominical más adelante, después quieren entrar en la música o coordinan, ayudan con los jóvenes, pero no por costumbre, sino porque ellos anhelan hacerlo, hay un gozo, y eso indica de que han recibido a Cristo y que han
sido desarrollados maduramente en Cristo. Ahí ha habido un buen trabajo de parte de esos padres y de los abuelos. Entonces, es eso lo que quisiéramos. No siempre se da. Ahora, si como abuelo y como padre hicimos un buen trabajo, honestamente vemos y decimos sí, hicimos todo lo posible, todo lo que estaba en nuestras manos, y fue rebelde igual y se fue, bueno, cada uno es responsable. Nosotros no somos responsables por las decisiones que tomen los hijos cuando ya están en condiciones de tomar decisiones frente a Dios, ni de los nietos. Seguiremos orando, seguiremos enseñando, seguiremos dando un buen ejemplo. Ellos son responsables, claro, pero lo que anhelamos es que ellos lleguen a ser, como muchos dicen, yo quiero que mi hijo o mi hija o mis nietos sean, bueno, trabajemos para ello, pues. Esto no es un fruto que surge de la mañana, de la noche a la mañana, o no es mágico. Hay que trabajar. Y Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, y Él nos da sabiduría, gracia, todo lo que es necesario para hacer un trabajo de buena calidad. Así es, pastor, es muy importante la oración, así como la oración que tuvo Ana, oración de mucho de la Biblia igualmente, en donde tuvo que pasar mucho tiempo igualmente, pero el Señor respondió, porque hubo una oración ahí constante. ¿Y a cuánto el Señor no ha respondido? Porque ha estado esa oración constante de una madre, de un padre, de una abuelita, y es muy rescatable esta misión que tienen las abuelitas justamente. Yo sé que usted dijo al principio, son abuelitas muchas veces malcriadoras, pero yo creo que más va por esto de que uno quiere darle al nieto lo que no pudo darle a lo mejor a su hijo cuando lo tuvo, o quiere entregar, muchas veces le entregan mucho amor porque con el hijo, con la hija que tuvieron, no fue así. Estuvo la mayor parte del tiempo a lo mejor trabajando, fue una madre ausente, muchas veces un padre ausente en casa, pero ya cuando tienen los nietos ya están en la casa, están jubilados, ya no están con trabajo, entonces tienen el mayor tiempo posible en la casa, y eso es lo que quieren hacer. O sea, voy a hacer con mi nieto lo que no pude lograr con mi hijo, con mi hija, y que quieren darle lo mejor, que el dulcecito, que el chocolate, pero la mamá está ahí, es que no puede comer chocolate, que dale uno, no, porque he visto yo eso. Entonces, bueno, ayudar también en esa labor, o sea, no permitir pasar sobre los padres ni nada de eso, pero rescato esto, este legado tangible de amor y de querer también los abuelos traspasar esta enseñanza a los nietos y dejarles ahí un legado, porque yo me recuerdo que mi abuelita también me decía ella, hija, no quiero que nunca se aparte ahí de los caminos del Señor, que usted siga ahí y que aunque yo no esté, pero usted siga ahí perseverando. Fui nacida y criada en el Evangelio y sigo perseverando, y me recuerdo ahí de esa enseñanza de la abuelita que estuvo ahí en su tiempo, orando por mí cuando estaba enferma, se arrodillaba ahí en mi cama, oraba y me decía, ¿quiere que ore por usted, hija? Cuando estaba con mis dolores de estómago o con otra cosa, y ahí estaba la abuelita, siempre orando, y permanentemente también pendiente de uno. Es muy rescatable la labor que tienen los abuelitos, así que yo animo a los abuelitos igualmente a que sigan esa instrucción del Señor, y que nuestros hijos, los nietos también sean de ejemplo también, en donde ellos están en el colegio, las universidades, ahí en el jardín, igual que puedan ellos rescatarse de esa manera, que puedan ver en ellos un fruto y algo especial que viene justamente del hogar. No debemos esperar nosotros de que el colegio o el jardín cambie al niño, sino que de la casa venga ese fruto. Amén. Pastor, ¿cómo la iglesia también puede ayudar en esta instrucción bíblica de los niños? Yo creo que también lo mencionamos, pero es bueno repetirlo. Sí. La iglesia tiene un rol protagónico. Uh-huh. En el sentido de que Dios repartió en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, dones. Uh-huh. Dones espirituales para la edificación de la iglesia. Y esos dones son para usarlo dentro del cuerpo cristiano. Ahora, dentro de esos dones está el don de enseñanza. Y el don de enseñanza tiene como fin capacitar a los creyentes en el vivir cristiano, en cómo tomar esos principios que Dios establece en la Biblia y hacerlos comprensibles a todos y ayudar a que lo puedan poner en práctica. Ya está la teoría,
pero está la práctica. Entonces un maestro cristiano debe trabajar con el fin de poder ayudar a sus oyentes, a sus alumnos, a sus discípulos, en comprender la Biblia y aplicar la Biblia en términos generales. Entonces, ¿cuál debería ser? Aquí debería haber una lista de prioridades. El que tiene el don de enseñanza, ¿a quién debe enseñar? Bueno, a cualquiera, a todos. Pero hay un segmento en la iglesia, que son los padres, que tienen una responsabilidad tremenda, que es, como ya lo hemos visto, guiar a sus hijos en la vida de manera integral. ¿Ya? Los principios de Dios son transversales, pasan por todos los temas y cada área de la vida. Y esa responsabilidad lo tiene papá y mamá. Pero los padres no necesariamente han recibido el don de enseñanza. Algunos sí, pero otros no. Entonces, quienes tienen don de enseñanza en la iglesia debieran ocuparse en capacitar a los padres. Lo que las iglesias han hecho en los últimos siglos es hacer charlas para padres, conferencias para padres. Por aquí y por allá, tirar un poquito de enseñanza. Pero creo que eso ha sido un error, porque los padres necesitan ayuda constante. Y siempre va a haber gente nueva que está ingresando a la iglesia o jóvenes que se transforman en padres al casarse. Entonces, la iglesia debiera tener un espacio a través del cual los padres sean capacitados en la parte teórica, pero también se les entregue material práctico y didáctico, de tal modo que su labor de enseñanza en casa la puedan realizar de la mejor manera posible. Porque sí o sí tienen que hacerla. Tengan don de enseñanza o no, tienen que hacerlo, porque son automáticamente, al ser padres, son los principales maestros en la vida de sus hijos. Ahora, los que tienen el don de enseñanza en la iglesia, lo primero que deben hacer es capacitar a los padres y luego ayudarles en la capacitación de sus niños a través de la escuela dominical, a través del club de niños o lo que hayan organizado como iglesia para enseñar a los niños. Entonces, la escuela dominical pasa a ser un aporte extra a lo importante, que es el trabajo que papá y mamá hacen en la semana. Pero ¿por qué los padres no están haciendo un buen trabajo? Porque las iglesias no tienen planificado capacitarlo. Claro. Y de repente si nosotros tenemos programado una charla para el mes de agosto, para el Día del Niño. O sea, tengo que esperar todos los meses para que me ayuden. Ahora, hay mucho libro, hay literatura, pero la gente en general no lee, no busca y va a la iglesia. Entonces, organicemos en la iglesia cursos donde casi obligadamente los que son padres tienen que asistir, tienen que capacitarse y donde les entreguemos también herramientas para que puedan desarrollar bien su labor. Y de esa manera vamos a ayudar a fortalecer la familia y con ello se fortalece la iglesia. Si la iglesia finalmente es bendecida cuando los padres hacen un buen trabajo en casa. De lo contrario también la iglesia tiene que recepcionar todos los conflictos matrimoniales, todos los problemas con los hijos y ayúdenme a orar y necesito consejería y entonces uno tiene que tomar todos esos problemas y llevarlos porque hay que ayudar, obviamente, pero podemos evitar muchos de esos trabajos extras que nos hacen a veces perder el camino cuando enseñamos a trabajar correctamente desde el hogar, desde la casa, y eso entonces facilita la labor de la iglesia y entonces tenemos más tiempo para dedicarnos a evangelizar, a alcanzar a otros para Cristo y no tener que tapar tantos agujeros, parchar tantas roturas. Entonces también es una bendición para la iglesia cuando la iglesia es una bendición para los padres. Amén, qué importante labor la de la iglesia también en lo que es la instrucción no solamente del niño, sino que también consejería para padres, para matrimonios, para abuelitos, bueno, en fin, una gama muy importante y grande también que tiene la iglesia en esto. Pastor, antes que se nos acabe el tiempo, aquí va una pregunta, pero muy importante. Estamos viendo que los padres tienen una gran labor en enseñar, los abuelitos igual, las abuelitas, la iglesia, pero usted también tiene una parte muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto con alegría la participación recurrente de los niños en el programa La Zona de Niños de Armonía, un programa donde se entregan enseñanzas y se fomenta la participación de los niños, ya sea respondiendo a preguntas, enviando adivinanzas, que me río mucho con ellas, adivinanzas muy buenas, leyendo versículos, los niños cantan,
una participación muy linda. Yo cuando lo escucho, wow, quedo así, pero yo digo, ¿estos niños serán contratados? ¿Estarán siempre ahí? Porque hay muchos que saben mucho. Entonces, ¿podríamos entender, pastor, que esto también es una parte colaborativa de esta instrucción? Sí, claro. Y estoy tan contento porque Radio Armonía ha mantenido el programa desde muchísimos años. O sea, yo no partí con esto, partieron otros. Yo lo he tomado y he tenido el privilegio de estar varios años. Y la verdad es que es una bendición. Uno revisa las radios en general y no tienen un espacio para niños. Ni siquiera la televisión tiene espacio para niños así como lo hacían antes, de educación, de enseñanza, de entretención. Entonces, que contemos con 1 hora cada día de lunes a viernes es una bendición por un lado. Y por otro lado, no me cabe duda, y yo también estoy admirado en la época de tecnología y de tantas cosas que los niños están absorbiendo y en donde tienen que, o donde pueden dirigir su mirada. El hecho de que haya niños que escuchen radio es como extraño en los días de hoy. Pero también se está haciendo, en cierto modo creo yo, una costumbre ya, de que ya se cansaron de tanta pantalla algunos y están retornándose a la radio. Entonces yo estoy muy contento de que tengamos un número importante de niños permanentemente participando. No sé cuánto, si escuchan todo el programa o parcialmente, pero ahí están. Y la mayoría de los niños que responden con más profundidad, entregan consejos, se nota inmediatamente que hay una madre, o hay padres, o hay una abuelita, o abuelitos que están apoyando, que están pauteando. Y eso es maravilloso. Porque no es que nosotros hagamos, no, es que rico es que juntos con los padres estamos ayudando a sus niños. Y la verdad es que yo también me admiro, quedo sorprendido de algunas intervenciones y me da mucha alegría. Me da mucha alegría porque también hay muchos adultos que escuchan el programa y de alguna forma los adultos también están aprendiendo la responsabilidad de enseñar a sus hijos y nietos. Y creo que también van surgiendo ideas que ellos van tomando y yo aprovecho de dar algunos tips a ellos para que puedan hacer un trabajo de mayor calidad en sus casas. Así que es una bendición. Zona de Niños, 18 a 19 horas, de lunes a viernes, en Armonía. En Armonía. Pastor, entonces con 1 hora está bien, ¿no necesita más horas? O sea, podemos hacer más, pero también está ese dicho, poco pero bueno. Sí. ¿Me entiendes? Porque de repente uno puede alargarlo y terminar siendo aburrido, claro. Y los niños saben ya no me aburren. Entonces es mejor que los niños o los adultos digan, uy, qué cortito. Que queden con esas ganas de sí. Querer volver a escuchar nuevamente. Si a eso sumamos lo que los papás hacen en devocionales cada día y algo que estén aportando, más lo que hace la iglesia, entonces, wow, son muchas horas de bien a nuestros niños. Así es, pastor. Bien. Bueno, pastor, se nos termina casi el tiempo y damos muchas gracias, Señor, por todo lo que ha compartido, por todo lo que nos enseña también y por todo el aporte que usted también tiene como pastor ahí en la zona de niños y que está instruyendo también ahí a los más pequeñitos. Y así de esa manera ellos también pueden aprender esos versículos bíblicos que ahí están siempre citando, se los aprenden de memoria. A veces uno no aprende tanto como quisiera, porque los niños son una esponjita, ellos van absorbiendo todo inmediatamente, pero damos gracias al Señor Pastor por su vida y agradecemos ese tiempo entregado también para poder dar este mensaje a todos los hermanos, hermanas, abuelitas también que están escuchando y a todos los amigos también que se suman a estas transmisiones de Armonía, que sea un día pero muy bendecido para todos ellos, para todos nosotros y bueno, esperamos ahí encontrarnos en otra oportunidad más con el 4º capítulo. Sea muy bendecido, Pastor. Un abrazo. Amén, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, bendiciones. Amén. Les esperamos a todos los auditores al próximo programa para seguir conversando estos temas muy importantes para toda la familia cristiana. Les mandamos pero un abrazo fraterno fuerte a cada uno y nos despedimos. Esto fue Educando Bien. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Educando Bien en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.